Queridos amigos, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy, miércoles, continuamos con la serie de las mujeres de la Biblia. Si usted se tomó el trabajo de leer la Biblia, podrá encontrar que la Biblia menciona a más de 150 mujeres, algunas virtuosas u otras impías y crueles, pero todas nos muestran hermosas enseñanzas y valiosas lecciones de la vida. En esta ocasión hablaremos y describiremos la vida de María Magdalena. ¿Quién fue María Magdalena? María era un nombre muy común entre los judíos. Magdalena es el lugar de su nacimiento. Así como Jesús lo llamaban Nazareno porque era de Nazaret, María se llamaba Magdalena. La Biblia no dice que María Magdalena fuera prostituta. Lo único que menciona sobre su pasado es que Jesús expulsó 7 demonios de ella. Escrito está en uno de los evangelios, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, versículo 2. La Biblia tampoco cuenta sobre sus padres, familia o estado civil, pero sí cuenta que antes de conocer a Jesús estaba bajo posesión demoníaca. La actividad de los demonios puede describirse en 3 niveles de influencia satánica: opresión, obsesión y posesión. La opresión es una presión ejercida desde afuera que generalmente afecta la salud y la capacidad de la persona para pensar adecuadamente. Esto se puede manifestar en un temor anormal, ansiedad y alguna forma de depresión. Esto es como oprimen los demonios en nuestras vidas. Recordemos que nuestra vida es una vida física, pero también espiritual. En lo espiritual se encuentra Dios y sus ángeles, y en la vida espiritual también se encuentra Satanás y sus ángeles demoníacos, ¿no? En esta ocasión son demonios, son espíritus, ¿no? ¿Por qué menciono de esta manera? Recordemos que Satanás fue expulsado con la tercera parte de ángeles del cielo a la tierra por haberse rebelado en contra de Dios. Otra forma de manifestación satánica de los demonios, aparte de la opresión, es la obsesión. ¿Qué hacen? Opresión más severa y más profunda. Y la tercera es la posesión. El término posesión o el término poseído significa que la persona es controlada completamente por un demonio o tiene demonios habitando su cuerpo. María Magdalena fue liberada de 7 demonios. ¿Y quién la liberó? Fue Jesús, lo dice la Biblia. Ella estuvo presente en la crucifixión de Jesús y fue testigo presencial en primera instancia de su resurrección. Y paraba con María, la madre de Jesús. Escrito está en San Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3. Mujeres que sirven a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, es decir, los 12 discípulos, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Sí? La Biblia nos revela que habían algunas mujeres que seguían a Jesús, pero todas ellas habían sido sanadas por él. María en la crucifixión, María Magdalena. En San Mateo capítulo 27, versículos 55 al 56, escrito está: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Nos cuenta la palabra de Dios que María Magdalena estuvo presente durante la crucifixión de Jesús. En San Marcos capítulo 15, 40 al 41, del versículo 40 al 41, escrito está: también habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Asimismo, también la Biblia nos narra que cuando Jesucristo ya no se encontraba en el sepulcro
y fue porque Él resucitó de entre los muertos. En Mateo 28, versículo del 1 al 10, nos dice lo siguiente, voy a hacer un breve resumen. Pasado el sábado, al amanecer, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra que lo cerraba y se sentó sobre ella. María fue una testigo presencial sobre la resurrección de Jesús. ¿Quién era la otra María que fue al sepulcro? La segunda diferencia se refiere al número de mujeres que fueron a la tumba. Para Juan, el discípulo de Dios, el que escribió el Evangelio de Juan, era una sola, María Magdalena. Para Mateo, era María Magdalena y otra María, narrándonos este mismo acontecimiento sobre la resurrección de Jesús, que era María y otra María. Para Marcos, el Evangelio de Marcos nos habla de tres Marías, María Magdalena, María la esposa de Santiago y Salomé. ¿Sí? En San Marcos capítulo 16, versículo del 9 al 13, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino. Yendo al campo, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. María Magdalena se le apareció Jesús. Ella estuvo hablando y diciéndole que estaba triste porque se habían llevado el cuerpo de Jesús. Pero cuando ella gira el rostro, Jesús era el que estaba atrás de ella. Y ella corre a dar aviso a los demás discípulos de que Jesús había resucitado. Ella quiso tocarlo, pero Jesús le hizo saber que no podía tocarlo porque tenía que cumplirse lo que Dios le había encargado. ¿Sí? Al tercer día, Él resucitó de los muertos y tenía que ascender a los cielos también. Él se quedó durante 40 días, una vez resucitado, discipulando y enseñando a los discípulos lo que tenían que hacer cuando Él ascendiera al cielo. María Magdalena estuvo al lado de María, la madre de Jesús, el día de la crucifixión. El día de la resurrección estuvo entre los primeros al llegar a la tumba con lágrimas en los ojos. Corrió a buscar a Pedro y a Juan. Regresando los tres juntos a la tumba, él gritó de Juan, ¿no? Capítulo 20, versículos del 11 al 17. Se encuentra escrito en el libro de San Juan. María Magdalena tuvo el honor de ser la primera en ver que Jesús resucitó. Y fue la primera en escucharlo hablar después de la resurrección. Su primera reacción fue tocarlo, pero Jesús no se lo permitió. Podía haberse hundido ella de la depresión, pero Jesús la rescató, la hizo libre de aquellos demonios que la oprimían, y ella fue muy agradecida. ¿Qué hizo María luego de ser sanada de aquellos demonios? Comenzó a seguir a Cristo. Se volvió una de sus discípulos. Era dama, pero ella seguía a Cristo. Ella era discípulo de Cristo y se preparaba para la extensión del reino de Dios. Ella fue preparada para la extensión del reino de Dios y está escrita en la palabra de que María se consagró a la obra de Dios. Ella amaba a Jesús, amaba no como aman los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres, no. Ella reconocía que era el Hijo de Dios. Ese era el amor que tenía, el mismo amor que le tenía ella a Dios. Y ella creía en la resurrección de los muertos, creyó en la resurrección de los muertos porque logró ver a Jesús con vida
y asimismo ella continuó la extensión del reino de Dios. Pues esta es la hermosa historia de María Magdalena. Muchas veces se ha escuchado y se ha visto aún películas a donde María Magdalena la representan como una prostituta. Y les vuelvo a recalcar que la palabra no especifica cuál era su trabajo de María Magdalena, a qué se dedicaba, pero sí menciona de que Jesús la sanó de 7 demonios que ella tenía en su cuerpo. Eso es todo, espero que les haya gustado esta serie. El próximo miércoles contamos con el mensaje de la palabra de Dios a través de conocer la vida de otra de las mujeres de la Biblia. Que tengan ustedes muy buenas noches.